buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo desde el lugar y la hora en la que estén viendo esta transmisión, este programa. Sean todos bienvenidos a un programa más de El Libro de Mormón, un manual de supervivencia. Hoy lunes esperamos que hayan podido tener un excelente inicio de semana. Y bueno, antes de leer los comentarios, que agradecemos de verdad sus saludos de diferentes partes donde nos están escribiendo. Y con mucha atención, y lo vamos a leer ahora, voy a agregar inmediatamente a nuestro amigo y mi partner. Es mi partner. César Firma. César, ¿cómo estás? Hola Carlos, muy buenas noches, muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, César, excelente, con mucho ánimo, con nostalgia, porque ya estamos llegando casi al final de esta temporada del Libro de Mormón. ¿Cómo te has sentido con esta temporada, César? Sabemos que al principio mucho nerviosismo, mucha expectativa, no sabíamos más o menos cómo iniciar, cómo iba a ser la receptividad, pero después de 12 transmisiones, ¿cómo te has sentido, César? Pues toda una experiencia nueva, ¿no? Y ahora sí que estamos como los niños que adelantaban trabajo porque ya adelantamos el Ven, sígueme del próximo año. Sí, sí. Y yo creo que este programa va a servir de mucha ayuda y recurso de apoyo para lo que viene, ¿no? Para el análisis del Libro de Mormón el próximo año. Hoy me preguntaba César, un amigo del trabajo, ellos no son miembros, pero más o menos le comenté y le pasé el link de los programas del canal, y me dice, Carlos, ¿y tú siempre has querido ser youtuber? Y yo, no, de verdad que en mi vida yo me imaginé estar aquí, no estaba entre mis metas anuales con mi esposa, eh, hacer transmisiones en vivo en YouTube en el año 2023. De verdad que eso era lo que menos me imaginé que iba a estar haciendo este año. Y no sé si a ti te pasó por la cabeza alguna vez, César. Así como estamos ahorita, no, fíjate, tampoco fue de mis deseos de fin de año, ¿eh? Así es. César, bueno, hoy va a ser bastante interesante y yo creo que va a ser muy productivo, sobre todo la coyuntura de la humanidad en la que estamos viviendo ahora. Hoy vamos a hablar, según el discurso del presidente, del Elder Begnar, hoy vamos a hablar de uno de los hombres que estaba delante de la caravana, como Moroni, todos los conocemos, ¿verdad? En el mensaje del Elder Begnar, de los que hablaba de la caravana, y también vamos a hablar de Paurán, aunque se habla muy poco de Paurán. Creo que Paurán es un hombre de esos últimos que están en la caravana, como enseñó el Elder Begnar, pero que vale la pena mencionarlo y hablar de él, y darle un espacio en esta temporada. Así como le dimos el espacio a Bish, así como les dimos el espacio a Minadak la semana pasada. Entonces creo que también hablamos de las madres, que también, aunque se habla mucho de los jóvenes, de los guerreros, hicimos un énfasis también en las madres, que estaba detrás de esos jóvenes. César, antes de leer los comentarios, como preparación de nuestro último programa, les voy a adelantar algo. El próximo lunes, a la misma hora, y en el mismo canal, vamos a transmitir el último programa de esta temporada y vamos a hablar de los niños y del Salvador en las Américas. Es decir, El Salvador, ¿verdad? En las Américas, y vamos a ver qué pasó también con los niños que estaban aquí. Y en preparación para ese programa, César, mire lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle a nuestros hermanos primero que lean en pantalla lo que voy a transmitir en este momento. ¿Me puedes ayudar con este versículo, César? Tercer Nefi 26, versículo 14. ¿Qué nos dice, César? Dice, y sucedió que enseñó y ministró a los niños de la multitud de que se ha hablado, y soltó la lengua de ellos, y declararon cosas grandes y maravillosas a sus padres, mayores aún que las que él había revelado al pueblo, y desató la lengua de ellos de modo que pudieron expresarse. Los niños declararon cosas grandes, dice Tercer Nefi. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a responder
todos los hermanos que están aquí y los que no están, que podamos extenderle esta invitación, César, vamos a extender esta invitación de que puedan compartirnos a través de la mensajería de Facebook cuáles son esas cosas grandes que han declarado los niños. Esta escritura habla de sus padres, pero ¿cuáles son esas cosas que han declarado sus sobrinos, sus nietos, sus alumnos de la primaria, los hijos de sus amigos? ¿Cuáles son esas experiencias, esos testimonios, eh, esas cosas que han visto los niños que ustedes pueden dar o contarnos brevemente esas experiencias? Nosotros el próximo lunes vamos a estar presentando aquí todas esas experiencias. La idea es organizarlo tipo presentación, así como lo hemos hecho, y poder de alguna manera dar a conocer todas estas cosas grandes que han declarado los niños en todo el mundo, César, porque aquí ahorita vamos a leer los comentarios, nos están escribiendo desde diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cuáles son esas cosas grandes que han declarado los niños? Es la invitación en preparación, César, a ese programa especial que vamos a tener el próximo lunes. Yo creo que Tania también debería participar comentando cuáles son esas cosas grandes que han expresado sus hijos en el hogar, ¿ah, César? Sí, podemos invitarla. Que acepte, no sé, pero podemos invitarla. César, vamos entonces a leer algunos comentarios de nuestros amigos. ¿Me ayudas con la lectura? Sí, claro que sí. Vamos a los primeritos, dice Angelita Arias, buenas tardes, según el país donde se encuentren. Bueno, según el país donde nos encontramos, buenas tardes. Paula, feliz inicio de semana tengan usted y todos los que miramos su programa. Aprendemos mucho, aunque la medida de migración es lenta. A nuestro ritmo, hermana. Marta del Rey, buenas tardes, saludos desde Ciudad de México, aprendiendo y luchando por ser merecedora del Espíritu Santo. Bienvenida, hermana Marta. Hermana Angelita desde Costa Rica. Hermana María Esther, saludos hermanos. Hermana Ahí, ahí. Flavia, buenas noches, hermana. Hermana María Esther, dice saludos a nuestros maestros César y Carlos y gracias por compartir sus análisis. Un saludo, Ahí hermana. sí. Hermana Flavia, buenas noches hasta Uruguay. Creo que Flavia no había, o no reconozco su nombre, al menos yo, pero bienvenida Flavia, bienvenida y un saludo hasta Uruguay. Mira, por aquí Bien. también nos saluda. Desde Guasave, Sinaloa, la hermana Patti Pinto. Un saludo, hermana, hasta Guasave. Hermana Jazmín Magali, aquí esperando por la clase. Saludos desde Seminole, Oklahoma. Espero haberlo pronunciado bien. Lucy García, hola hermana Lucy, saludos a todos desde Toluca, dice, y muchas gracias por su servicio. Hermana Ingrid, saludos hasta la Ciudad de México. Hermana Ilsa Pinceo o Pinceau, no sé cómo lo pronuncie. Aquí estoy desde Eastham, Massachusetts. Muy bien, hasta allá. María Díaz, por fin puedo conectarme a tiempo. Bienvenida, hermana. Buenas tardes. César, aquí te están haciendo una pregunta. Buenas tardes. ¿Para cuándo el tema de la guerra? Hoy vamos a hablar de la guerra, pero de la guerra entre los lamanitas y los nefitas. Así es. Para la guerra actual, vamos a hablar este domingo a las 4 de la tarde. Por aquí vamos a estar, hermana. Domingo 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Hermana Lady, bienvenida. Dice, hola hermanos Carlos y César, aquí para seguir aprendiendo. Saludos cordiales. Dice, aquí aún a medio camino para llegar a casa. Trayecto de Mérida a Canacín, Yucatán. Mira, la misma hermana Lady, mira lo que nos dice. En este domingo de testimonio fue confirmada una niña y pasó a dar su testimonio. Y ella dijo, yo estoy preparada para recibir a Dios. Nada más faltaba Impresionante. que dijera, y ustedes no. Impresionante. Hermana Lady, yo creo que este mensaje para evitar que se borre con la transmisión, escríbanos un mensaje a través de la mensajería de Facebook del canal La Luz de la Restauración y vuélvanos a comentar esto para que podamos plasmarlo nuevamente el próximo lunes. Por aquí también Silvia desde Utah. Un saludo.
Por aquí, Jacqueline Pascal Álvarez. Buenas noches desde Cauquenes, Chile. Y bueno, siguen llegando mensajes por acá desde California. Un saludo hasta California. Por aquí nos dice Camila Cayulev. Muy buenas noches, amigos. Saludos desde Bahía Blanca, Argentina. Que pronto preparen otro curso después de este hermoso manual de supervivencia. Gracias. Y bueno, ahí la hermana Lady nos responde, entendido, hermano Carlos, gracias. Gracias, hermana Lady. Bueno, César, vamos a dar inicio entonces, sin más preámbulo, a esta presentación. Si me puedes ayudar colocándola en pantalla para mencionar un poco sobre, como lo venimos haciendo en los últimos programas, un poco del contexto de cómo surge el Capitán Moroni. El Capitán Moroni lo conocemos como un héroe, como un superhéroe. Es uno de los superhéroes de los niños, es un sueño, es una utopía para las solteras, ¿verdad? Yo quiero un Moroni, comúnmente se escucha yo quiero un Moroni o alguien similar a un Moroni. Pero hoy vamos a conocer también algunas características de Moroni que lo hacían también, César, un humano, que lo hacían una persona como tú, como yo o como cualquiera que nos esté viendo en este momento. Entonces, César, ¿me puedes ayudar con la siguiente lámina? Listo. Y vamos a ver el contexto de, de esto, de un enemigo numeroso. Y vamos a ver de qué manera estaban compuestos los enemigos de los nefitas en este momento. ¿Me puedes ayudar con la lectura, César? Son varias Sí. características que se encuentran a lo largo del capítulo 43 de Alma. Ustedes lo pueden leer con más detenimiento. Simplemente saqué algunas características de este enemigo numeroso. César. Dice Alma 43 que los soramitas se hicieron lamanitas. Los amalequitas eran por naturaleza de una disposición más ruin y sanguinaria que los lamanitas. Seraemna nombró capitanes en jefe sobre los lamanitas y todos eran amalequitas y soramitas. Hizo esto con objeto de preservar el odio que sentían contra los nefitas, subyugarlos para realizar sus designios. Sus intenciones eran incitar a la ira a los lamanitas contra los nefitas. Hizo esto para usurpar un gran poder sobre ellos, subyugar a los nefitas sometiéndolos al cautiverio. Destruirían a cualquiera que en espíritu y en verdad adorara a Dios, el Dios verdadero y viviente. Los lamanitas eran un conjunto de los hijos de Lamán y Lemuel y los hijos de Ismael y todos los disidentes nefitas que eran amalequitas y soramitas y los descendientes de los sacerdotes de Noé. Estos descendientes eran casi tan numerosos como los nefitas. Imagínense, un grupito, ¿ah? César, cualquiera entraría a un grupito del WhatsApp con todas estas personas, ¿te imaginas? Estos grupos, soramitas, lamanitas, amalequitas, o sea, lo peor de lo peor, César. Sí, ahora, desde una perspectiva era lo mejor de lo mejor, y Ujú. pensando como la manita, porque tenías a inactivos, estoy hablando de los soramitas, partiendo de ellos, ¿y por qué? No quiero irme contra, las personas menos activas, pero quiero irme con el hecho de que los soramitas conocían la forma de vida, las ciudades, las costumbres nefitas. Sabían a lo mejor cuando estaban en algún día santo, desprevenidos para atacar. Sabían qué costumbres, qué rutas, qué caminos tomaban. Sabían por dónde atacar, partiendo de los oramitas. Cuando vamos a los amalequitas, ellos eran los que tenían la estrategia de cómo hacer sufrir y de estrategias de guerra, porque eran más sanguinarios. Si nos vamos con Seraemna, si te das cuenta, Seraemna estaba aplicando el principio que Yetro le enseñó a Moisés para organizarse bien. Seraemna le daba estructura a ese ejército enemigo. Ya esto va tomando forma porque también tenemos a los descendientes del rey Noé. Si algo aprendemos, si leemos con detenimiento, es que cuando los sacerdotes del rey Noé se unieron a los lamanitas, los sacerdotes aceleraron el progreso tecnológico de los lamanitas, porque les enseñaron leyes y estructura, no les enseñaron los mandamientos.
pero sí toda la parte, digamos, de escrituras, de reglamentos, de civilización que tenían los nefitas, los sacerdotes, por eso fueron tan bien recibidos, muy probablemente, porque estaban trayendo un montón de nivel de cultura y tecnología y conocimiento nefita, que sería como totalmente secular, como alguien que le da a lo mejor, toda la prioridad a la escuela, a las leyes, al gobierno, y lo quita de la iglesia. Ellos ya traían esa mentalidad, traigo conocimiento, lo impartimos. Mi punto es, Carlos, reforzando lo que tú dices, eran un enemigo formidable y bien reforzado y estratégicamente fuerte. O sea, yo creo que asustaban a cualquiera, ¿eh? No Sí, era este pueblo como nos lo imaginamos ya, casi desnuditos peleando con palos. Aquí ya traían ejército y traían estrategia y traían inteligencia y conocimiento. Inteligencia, hablando de inteligencia militar, ¿no? claro. Traían todo eso, o sea, estaban pesadísimos. César, ¿sabes que algo que rescato es que dice que los amalequitas, por naturaleza, eran de una disposición más ruin y sanguinaria? Y fueron estos amalequitas, entre ellos también Soramita, o sea, lo peor de lo peor, fue nombrado capitanes en jefe de los ejércitos de los lamanitas. Entonces, César, eso me da a entender a mí eh, que de manera astuta, Seraenna, que fue el que nombró estos capitanes en jefe, él dijo, mira, necesito que el corazón de este ejército esté continuamente lleno o incitado a la ira y según una de las características que está ahí, el odio. Entonces, César, hay algo que a mí me deja como enseñanza esto, y es que los ejércitos se mueven por una causa, los mueve una causa, o sea, no sabemos cuántos años duran estas batallas, sabemos lo que hacen, sabemos la preparación, y ya por la preparación sabemos, suponemos, podemos suponer que lleva un tiempo prolongado. Pero durante toda esta preparación y después posterior, durante la batalla, el hombre debe ser movido por una causa. Y lo que movía o la causa de estos hombres sanguinarios y ruin era el odio. Dice, hizo esto Seraenna con la única razón de perseverar en el odio. Entonces, César, hay algo que comúnmente vemos y que se repite como un ciclo en el libro de Mormón, es que yo te odio hoy porque hace 100 años mis padres, yo leí, mi abuela, mi tatarabuela peleó, entonces de ahí, desde allá, es que yo te odio. Entonces, eso yo creo que es una de las maneras, César, en las que Satanás eh, de alguna manera hace caer a los santos a través del odio y pasamos de pelear al lado de Moroni a pasarnos al siguiente bando, movidos por el odio. ¿Algún comentario sobre esto, César? Me estás dejando sin tema para el domingo. Mira, yo creo que no sé si con esta cita que voy a leer, porque es algo que sentí preguntarles hoy, hermano. ¿De qué manera, es una pregunta para todos, también para César, de qué manera los santos podemos caer víctimas del odio? ¿De qué manera los santos podemos caer víctimas del odio? Es una frase pequeña, hermano. Comenten y ahí lo vamos a leer. César. Voy a hacer el spoiler y lo voy a hacer, uno, porque la audiencia de hoy somos 150, son los 150 mejor portaditos, van a tener ya esa ventaja en la charla del domingo. Pero no tanto, ¿no? Pero no tanto para No, que no, no, no va no. a ser tan profundo, pero sí quiero establecer un punto, y es que muchas veces, antes de odiar, teníamos una buena intención y teníamos un deseo de luchar por una buena causa. Seguramente en algún punto de la vida de cada lamanita, en algún punto dijeron: "Es que quiero luchar por la justicia y por el bienestar de mi pueblo". Y ya después se soltó el odio y los sentimientos fueron cambiados.
¿Qué ocurre? Cuando logramos establecer en un conflicto de diferencias una víctima, ya es imposible que el victimario lo comprendamos y que la víctima sea capaz en nuestra mente de hacer algo malo. Te pongo un ejemplo. Si yo tengo diferencias con otra persona y yo logro establecerme a mí mismo como la víctima, no importa cómo me vengue, cómo ataque, cómo difame, para mí es una defensa de víctima y estoy justificado, ¿sabes? Sí, Y el agresor merece todo el castigo y todo lo malo, y cuando me dicen: "No, pero es que piensa, trata de entenderlo". "Ah, pero tú estás del lado del agresor, entonces tú eres igual que él". Y ya me pierdo en mi argumento, ¿sabes? correcto. Lo mismo si yo voy a apoyar a un partido político, si voy a apoyar a una causa social, si voy a apoyar a la causa más noble que exista en la tierra, si yo logro establecer en mi mente que yo tengo la razón y todos están en mi contra y yo soy la víctima, voy a comenzar a hacer los actos más atroces, pensando que estoy haciendo el bien. Incluso nos pasa como miembros de la iglesia. ¿Cuántas veces creo que todos pudimos haber llegado a pasar por esa etapa de nuestra vida? Decir: "Ah, pues voy a atacar a los feligreses de otras religiones porque yo tengo la razón y ellos no". Y ya dejo de defender la verdad por querer ganar, y entonces ya comienza a generarse el odio. En cualquier aspecto, si es la maestra de mis hijos, si es el candidato del otro partido político, si es el defensor de este movimiento social, cuando yo logro establecer esto, mis intereses que eran genuinos se convierten en odio, en quiero Sí. ganar. Mira, César, están llegando algunos comentarios y algunas respuestas a esta pregunta. ¿De qué manera los santos podemos caer víctimas del odio? Mira lo que dice Flavia. Me suena igual a lo que está pasando actualmente en los países del Medio Oriente, siglos de odio donde este pasa de generaciones. Exactamente. Y mira lo que dice también Rosario. Caro Duarte dice, excusarnos diciendo, X persona me hizo en el pasado, lo perdono pero no lo olvido, ¿verdad? Es una frase común, lo perdono pero no lo olvido. César, yo quiero compartirles algo, una cita, para que podamos entender un poco este tema del odio. Y es un discurso, un mensaje del año 2003, me dice cuando se vea, César. Está cargando, ya se ve. Este mensaje, justamente el título es La guerra y la paz. Este mensaje es del presidente Gordon B. Hinckley. Y miren lo que nos dice en un extracto de este mensaje. Miren lo que dice. Ahora bien, hay mucho que podemos y que debemos hacer en estos tiempos peligrosos. Podemos dar nuestra opinión sobre los diversos aspectos de la situación, pero nunca digamos nada indebido ni participemos en actividades ilícitas con respecto a nuestros hermanos y a nuestras hermanas de las diversas naciones de un lado o del otro. Las diferencias políticas nunca justifican el odio ni la mala voluntad. Espero que los del pueblo del Señor estén en paz los unos con los otros durante los tiempos difíciles, sean cuales sean los casos de lealtades que tengan a los diversos gobiernos o partidos. ¿Qué te parece eso, César? Fíjate que también he estado pensando en cómo el profeta nos ha estado preparando para estos momentos. Correcto. Eh Sí, Porque no estamos tomando un partido, como iglesia en cuanto a la política, en cuanto a la guerra, sino cuál ha sido el llamamiento del profeta, o el llamado del profeta a abandonar nuestras armas de guerra, ¿no? A dejar que Israel prevalezca y abandonar nuestras contenciones. Entonces, a veces, te digo, es bien tentador, porque es bien tentador ver una injusticia y querer tomar partido inmediatamente. Y en claro. la búsqueda de identidad, buscamos que una de las 2 partes tenga la razón y unirnos a esa causa incondicionalmente, y es parte de nuestra naturaleza. Pero el ser como Cristo y el abandonar la contención, el abandonar el odio, creo que es lo que nos va a preparar, y esa va a ser el diferenciador, ¿no? En los últimos días. Sí, ¿Estás en la pelea o estás en Sión?
porque aquí lo sabemos. Dice: "El que no huya a Sión tendrá que levantar la espada contra su hermano". Todos decimos: "No, sí, que me den un espacio en Missouri, vámonos para allá en lo que está la guerra". No, 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 pues, más bien es ahorita ve a Sión en tu Así corazón. es, así es. Y como dice el mensaje, ¿no? Del presidente Hinckley, las diferencias políticas no justifican el odio. Entonces, este odio eh, que demostraba, o la causa que demostraba este grupo que iba en contra de los nefitas, no se justificaba y lo que estaban haciendo. Por acá dice Ingrid, usualmente el orgullo nos lleva al odio. Satanás le pasó lo mismo y lamentablemente podemos caer en eso. Así es, ¿no? Es como tú dices, de hecho, la victimización, por ahí empieza el orgullo, ¿no? Dejo de ver a los demás y pienso en pobrecito yo, a mí no me quieren, como la canción Todos me odian. Entonces, creo que son tácticas y artimañas que usa el adversario. César, por aquí nos dice la hermana Marta Campuzano, le enviamos un saludo, dice, cuando escuchamos chismes, nos predisponemos para que esa persona nos caiga mal y no somos capaces de ver lo buena persona que es. Exactamente, ¿no? Los chismes, César, yo creo que son una de las maneras en que nos evita ver de manera celestial o de pensar de manera celestial. Creo que, como dice la hermana Marta, nos predispone inmediatamente. La hermana María Díaz nos dice, en la actualidad existen miembros de la iglesia que se han retirado, igualmente saben todo de la iglesia y están en redes criticando a la iglesia y desacreditando a la iglesia y a sus miembros, como lo hicieron los soramitas, Los César, lo acabamos de dormitas. leer. Así Pero es, fíjate, a mí lo que más me preocupa no es tanto los miembros que critican a la iglesia, sino de repente veo la contestación que algunos miembros dan en esas redes tratando de defender la iglesia y sí se comportan bastante agresivos, o sí, o sea, no argumentan, realmente atacan. Y claro. entonces, caemos en lo mismo, ¿no? Estamos César, que como cuando tú ves este tipo de comentarios, por lo general, en tu caso, ¿qué harías? O sea, César Firma, ¿qué hace cuando ve este tipo de comentarios de misioneros, perdón, personas que se han alejado del evangelio? depende, si es en persona y la persona es receptiva, bueno, platicamos, ¿no? Sobre todo escuchar, entender. Lo que he aprendido es que el 99.9% de los casos, las personas que se alejan de la iglesia, no es una cuestión doctrinal, es una cuestión social, que se Correcto. sintieron presionados, que se sintieron como agredidos, pero una causa social, o sea, algo que una persona detonó. Y ya después se trataron de escudar en cosas que ellos interpretaban de la doctrina. Entonces, Claro, usualmente es un corazón herido, ¿no? Las redes sociales funcionan bien distinto. En las redes sociales, mientras menos interactúes, menos se ve el comentario, menos sí, se divulga. Si yo comento para debatir, para la red social, para el algoritmo, eso es: "Ah, mira, hay alguien interesado, lo voy a comenzar a difundir más porque este tema le interesa a la gente". Entonces, realmente yo estaría perjudicando más que ayudando si me pongo ahí a pelear. Aparte echándole de leña al fuego. exactamente, y aparte de que, pues, es tiempo valioso, las redes sociales te absorben mucho y puedes desatender hasta tu familia, ¿no? Sí, Entonces, sí, en redes sociales usualmente yo personalmente trato de interactuar menos. Si es algo ya ofensivo que se pueda reportar, lo reporto, porque a veces sí hacen burlas de personas o cosas que pueden generar que van contra las normas comunitarias de la red, lo puedes reportar sin interactuar y sin reaccionar, sí. y creo que esa es la forma más eficiente. Mira, yo uso la técnica que usó Leí y su familia, pero no les hicimos caso. Ya está. Yo no caigo en conversaciones, ni en diatribas, que ustedes, que nosotros, que tal, porque hay que partir del hecho de que eh, ya ellos están en otro nivel, con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de espíritu, y de verdad que, como tú dices, invertir tiempo en este tipo de discusiones pueden comenzar de manera muy pacífica y pueden terminar de manera muy agresiva, ya sea personal o a través de las redes sociales. César, ahora sí vamos a pasar a la siguiente lámina para ver un poco entonces cuál era la causa. Ya vimos la causa
de este grupo numeroso, entre ellos descendientes, disidentes, amalequitas, pero ahora vamos a ver el propósito de los nefitas y voy a leerlo. El propósito de los nefitas, igualmente en el capítulo 43 de Alma dice, su propósito era proteger sus tierras y sus casas, sus esposas y sus hijos para preservarlos de las manos de sus enemigos, preservar sus derechos y sus privilegios, su libertad para poder adorar a Dios según sus deseos. Inspiraba a los nefitas una causa mejor, pues no estaban luchando por monarquía ni poder, sino que luchaban por sus hogares y sus libertades, sus esposas y sus hijos y todo cuanto poseían. Sí, por sus ritos de adoración y su iglesia. ¿Qué rescatas tú de todo lo que movía o cuál era la causa de los nefitas, César? ¿Qué es lo que más rescatas tú? Creo que se enfocaban en proteger, no se enfocaban en expandirse, en conquistar, en ganarle al otro. Se enfocaban en las cosas que eran de valor para ellos, simplemente defenderlas, no ir para allá. O sea, justamente no era buscar poder o monarquía, ¿no? Estaban buscando preservar los derechos fundamentales, Ujú. su familia, Ah, sus hijos y su libertad de adorar a Dios. así es. César, sabes que recientemente estuve, bueno, tratando de analizar un poco este tema de la libertad de adorar. Está plasmada, recordemos hermanos, en el artículo de fe número 11. Eh, Me encontré con una cita del presidente José Smith y acabamos de hablar de que lo que movía a este grupo llamado La Manita, pero que estaba compuesto por muchas clases de personas, los movía el odio. Y creo que de alguna manera el profeta José Smith nos advirtió sobre algo que pudiese estar pasando en estos últimos días. Voy a compartir mi pantalla para leer esta cita del profeta José Smith. Y esto lo podemos encontrar en la biblioteca del Evangelio, donde nos especifica libertad religiosa. Me dice si se ve, César. Ya se ve. Dice, los santos de los últimos días creen en defender la libertad de culto de los demás. Mire lo que dice, de los demás. Los nefitas defendían su causa, la de defender ellos, pero en esta cita dice de los demás, con tanta disposición como la propia. El profeta José Smith dijo, estoy igualmente dispuesto a morir en defensa de los derechos de un presbiteriano, un bautista o cualquier hombre bueno de la denominación que fuere, porque el mismo principio que hollaría los derechos de los santos de los últimos días, atropellaría los derechos de los católicos romanos o de cualquier otra denominación que no fuera popular y careciera de la fuerza para defenderse. Morir en defensa de los derechos de otras denominaciones. Si lo he leído en el pasado, quizás no me acordaba, pero esta cita del presidente, del profeta José Smith, me llamó mucho la atención, César, porque lo que vemos ahora, y es lo que hemos conversado en otras ocasiones, somos miembros de la iglesia, la única verdadera viviente, la que tiene la verdad, lo máximo, lo que aspiramos a la exaltación. Y automáticamente se puede leer entre líneas que los demás como que nos olvidamos, ¿no? Y peleamos por nuestra libertad. Perfecto. Está contemplado en el artículo de fe número 11. Pero el profeta José Smith dice que él también estaría dispuesto a morir por los derechos de los demás. ¿Qué, qué percepción, qué impresión te deja esta cita del profeta, César? Primero me recordó la frase de Voltaire que era muy parecida, que dice, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Y para nosotros como miembros de la iglesia, ¿qué debe significar? Que sí es cierto, o sea, tenemos convenios, conocemos principios verdaderos, y alguna vez lo que yo comentaba en programas pasados, Carlos, no es lo mismo estar en la verdad que comprender la verdad. Un pez puede estar en medio del mar nadando, pero un biólogo que no está en el mar puede entender mejor el mar que el pez.
Entonces, si nosotros comenzamos a cerrarnos, a odiar, a ser orgullosos, realmente, hermanos, estar en la verdad no significa absolutamente nada. Más bien lo que tenemos que procurar es comprender la verdad y mientras más la comprendamos, más difícil va a ser juzgar a nuestros hermanos, dentro y fuera de la iglesia. Y es algo con lo que batallamos también. No voy a ser deshonesto, o sea, la verdad es que yo me he enojado con hermanos de mi barrio y he estado molesto, pero también estoy consciente que mientras más trato de comprenderlos y mientras más es sincero mi esfuerzo, más difícil va a ser juzgarlos. Entonces, creo que va de eso, ¿no? De aprender a ser más como Cristo. Sí, y lo que tú has dicho es cierto, de verdad que todos hemos pasado por eso, por diferentes situaciones, y yo creo que el profeta José Smith con esa declaración de alguna manera nos estaba preparando, César, porque en estos tiempos que estamos viviendo, de hecho, creo que escuché en una cita del Elder Gon en una oportunidad que él decía, todos los que crean en Cristo, sea de la denominación que fuera, tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos porque Satanás, hermanos, quiere destruir a todo lo que huela a cristiano, a la causa de Cristo. Quiere destruir a todos los que siguen al Salvador y sobre todo a los que han hecho convenios, ¿no? Entonces, es interesante cómo la causa de los nefitas era muy distinta a la de los lamanitas. Era proteger, era velar por su familia y sus derechos. Ahora, César, hay algo que yo lo leí hace mucho tiempo, pero es algo de lo que no se habla mucho en las clases, comúnmente en nuestras clases de escuela dominical, y es este tema de que hasta qué punto estamos justificados para, para luchar, para pelear. Y mira lo que dice Doctrinas y Convenios, en donde establece la ley que el Señor ha dado, y voy a compartir la sección 98 de Doctrinas y Convenios. Me dice si se ve, César. Está cargando y ya se ve. Sección 98, César, mira lo que dice. Y además, esta es la ley que di a mis antiguos, que no saliesen a la guerra contra ninguna nación, tribu, lengua o pueblo, salvo que yo el Señor se lo mandara. Ahí podemos comenzar a identificar cuál es el modelo que el Señor establece para defendernos. Salvo que yo el Señor se lo mandara. Versículo 34. Y si alguna nación, lengua o pueblo proclamaba la guerra en contra de ellos, primero izarán un estandarte de paz a esa nación, lengua o pueblo. Segunda característica de este modelo, izar un estandarte de paz. Versículo 35. Y si ese pueblo no aceptaba la oferta de paz, ni la segunda ni la tercera vez, había de traer estos testimonios ante el Señor. Tercer elemento de este modelo. Versículo 36. Entonces yo el Señor les daba un mandamiento y lo justificaba para salir a luchar contra esa nación, lengua o pueblo. Cuarto elemento. Versículo 37. Y yo el Señor peleaba sus batallas y las batallas de sus hijos y de los hijos de sus hijos y hasta que vengaban de todos sus enemigos hasta la tercera y cuarta generación. Y el versículo 38 nos dice, y aquí está la norma para todo pueblo, dice el Señor tu Dios, para que haya justificación delante de mí. Entonces, César, los nefitas de alguna manera estaban peleando porque primero tenían las causas correctas y segundo cumplían con todos los parámetros de este modelo. Ah, César, ¿qué piensas? También puedo agregar a esto cómo era la actitud de Moroni, porque Ujú, Moroni ya estaba en plena guerra, o sea, ya era el capitán y estaba peleando ya vimos contra un ejército formidable, eh, fuerte, lleno de odio. Y fíjate que ahí uno podría llegarse a sentir justificado, no, pues ahora sí nos la hizo, me la van a pagar, ¿no? Y se claro. las voy a regresar. Sin embargo, a un Moroni, por ejemplo, con Seraena les decía, mira, esta es la oferta, entreguen sus armas de guerra, váyanse con un convenio de paz, bla, 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 bla. Pero para esto ellos ya habían sido bien agredidos. Ujú, Entonces,
Aún así, considero que debemos que tener bien claro, aun cuando el Señor nos manda a defendernos, aun cuando hayamos hecho las 3 ofertas de paz, aun cuando nuestra vida se vea amenazada, sigue importando mucho en nuestro corazón por qué lo estamos haciendo. Moroni no Sí, disfrutaba derramar la sangre de los que habían matado a su pueblo, no lo correcto. disfrutaba. Y ahí vamos a entrar ahora a conocer un poco sobre las características de este capitán. Pero mira, vamos a leer estos dos comentarios que llegaron mientras estábamos conversando, César. Y la hermana Ingrid Pantoja nos dice: yo me confieso porque me desespero ver a los hermanos como dormidos, que no actúan y que su corazón se enfría. Y yo siento un sentido de urgencia, pero trato de ser paciente, pero me es muy difícil. Hermana Ingrid, creo que comparto su, su sentimiento, pero sigamos, como dice la escritura de Éter, ¿no? Sigamos ministrándole, sigamos amándole, y el Señor en su momento, o de acuerdo a las circunstancias que estén ocurriendo en el mundo, César, muchos sí se van a despertar, ¿no? De esto estoy seguro. Sí, además creo que ya aprendimos del plan que no fue elegido, que obligar a la gente realmente no la ayuda a progresar. Correcto. Mira, la hermana Silvia nos dice: en este momento el profeta José Smith me acaba de dar plancha, me bajó el avión, me acaba de dar un gran ejemplo de humildad. Gracias, hermana Silvia, por ese comentario. Sí, de verdad que el profeta José Smith con esa declaración nos dice: no importa si es católico, si es presbiteriano, si es evangélico o testigo de Jehová, tenemos que defender el derecho a adorar a Dios como lo establecen nuestros artículos de fe. César, voy a hacerte una pregunta y a todos nuestros hermanos, porque en la actualidad, bueno, ya leímos cuál es el modelo que el Señor ha establecido para esta ley de defendernos. Cuáles son las cosas que deben ocurrir antes de emplear la defensa. Solamente a modo de conocer tu opinión, ¿en los últimos días será necesario que nos defendamos, César? ¿Será necesario? Híjole, qué pregunta tan fuerte. Depende a qué te refieras, porque ahorita Físicamente, nuestros físicamente. hogares, sí, físicamente, nuestros hogares, nuestros hijos. Y esta es una pregunta para todos los hermanos también. No tiene que ser correcta la respuesta, simplemente es para que podamos compartir un poco nuestras impresiones y las cosas que se nos vienen a la mente. Fíjate, Sí, César, ¿te acuerdas que te decía que el que no huya a Sión tendrá que levantar la espada contra su hermano? Y con eso yo podría decir, no, pues es que si somos fieles y buscamos esto, tal vez nunca sea necesario. Pero por otra parte, los miembros de la iglesia que hayan estado viviendo en Ucrania, o que hayan estado viviendo en Rusia, o que hayan estado viviendo en Israel con nacionalidad israelí, ya lo están haciendo. Entonces, no es algo que sea ajeno a nuestra realidad. De que pueda ser posible, ya de hecho ya está. así es. César, y para ampliar un poco este tema, conseguí una cita bastante impresionante a mi modo de ver, pero creo que nos puede dar un poquito más de luz con respecto a esto. Me dices cuando se vea, César. Voy a compartir mi pantalla y en este momento déjeme verificar acá. Todavía no está cargando, pero mientras carga, Ahí está. voy ahí está. No, ya. Sí, continúa, César. Digo, mientras carga, yo creo que puedo leer algunos comentarios. Perfecto, César, adelante. Dice Marta Campuzano. Ay, ya se me perdió Marta Campuzano, aquí está. Dice, ese derecho es el de adorar a Dios y todas las denominaciones adoran a Dios. Por eso debemos de apoyarnos y unirnos. E incluso aquí me atrevo a decir, Carlos, este, también cualquier tipo de creencia, incluso los que no creen, Así es. porque todos tienen derecho de expresarse.
Tenemos aquí a Ingrid Pantoja, yo me confieso porque me este ya lo leímos, ¿verdad? Sí. Es este, Lady dice aquí: "Yo seguiré como los nefitas, defendiendo a mi familia y a mis hijos, pero nunca, y eso espero en el futuro, no hacer daño a nadie, aun cuando nos hagan daño". Muy bien, hermana, gracias por compartir esto. Dice Rosa Damon: "Bueno, yo pienso que si llega ese momento, hay que cuidar nuestras familias". Definitivamente sí. Habla aquí María de apostasía personal, ¿ya está profetizado? Y Ana Ramos dice: "Pienso que sí, tienes que. Tendremos para defender nuestra religión y nuestra familia y patria". Estas son las opiniones de que si vamos a tener que defendernos en algún momento, Carlos. César, no me da la opción de compartir, pero voy a leer esta cita con respecto a la sección 98 que nos enseña el manual de doctrinas y convenios, el manual marroncito, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? Mira, en la página 219 de ese manual, en los comentarios de la sección 98, el elder Bruce R. McConkie, mira lo que dice, o mejor dicho, escuchen lo que dijo. Afirmo que es muy probable que los santos de los últimos días, como pueblo del Señor, otra vez tengan que enfrentar la persecución. Mas la visión del futuro no incluye solo bondad, dulzura y paz. Todo lo que ha de venir sucederá en medio de las más grandes maldades y calamidades que jamás han azotado la tierra. El porvenir es oscuro y deprimente. Habrá aún más mártires y las puertas de las cárceles volverán a encerrar al inocente. No se nos ha prometido que la maldad y las pruebas de la vida mortal no nos afectarán. En otras palabras, los santos de nuestra época tal vez tengan que recurrir a las leyes de la represalia, de la guerra y del perdón, como las explica Doctrinas y Convenios, a fin de guiar sus reacciones y mantener su paz interior ante un mundo hostil. Elder Bruce R. McConkie. César, yo creo que ese tiempo, esos días no son de los que van a llegar en el futuro, ya llegaron ya. Y como tú dices, ahí la causa de los cristianos, que era la causa que movía a los nefitas, está siendo atacada fuertemente por fuerza del adversario, del mundo invisible, pero también por personas de carne y hueso. Entonces, yo sí creo que en los próximos días vamos a tener que defender nuestra integridad, así como en su momento la tuvieron que defender otras civilizaciones. César, ¿algún comentario? Sí, fíjate que piensa en la conferencia general, como que no se nos prometió o que no nos iba a ir mal, más bien todo lo contrario, ¿no? Se nos invitó a que fuéramos pacientes, a que pensáramos celestialmente cuando llegara la adversidad. Y entre líneas, yo sentí, yo escuché, entre líneas fue viene adversidad muy fuerte que va a hacer que muchos pierdan sus testimonios o prefieran perderlo antes que perder su vida, ¿no? Así es. Bueno, César, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina y vamos a ver, ya habiendo conocido este contexto, la causa de los lamanitas y la causa de los nefitas, vamos ahora sí conocer quién era el capitán Moroni, quién era este hombre que muchos se hablan, muchos colocan como ejemplo, pero que hay algunas cosas que pasamos por alto. Entonces, vamos a conocer un poquito del contexto de cómo sale Morón en toda esta historia en defensa de los nefitas. ¿Me puedes ayudar con la lectura, César? Claro que sí, dice Moroni, un capitán joven, Alma 43:17. Y Moroni tomó todo el mando y dirección de sus guerras, y no tenía más que 25 años de edad cuando fue nombrado capitán en jefe de los ejércitos de los nefitas. Moroni envió espías a vigilar su campo, y sabiendo también de las profecías de Alma, Moroni le envió ciertos hombres para pedirle que preguntara al Señor hacia dónde habían de marchar los ejércitos de los nefitas para defenderse de los lamanitas. Aconteció que cuando los hombres de Moroni vieron la ferocidad e ira de los lamanitas, estuvieron a punto de retroceder y huir de ellos. Y Moroni, percibiendo su intención, envió e inspiró sus corazones con estos pensamientos. Sí, pensamientos de sus tierras, de su libertad, sí,
de estar libres del cautiverio. César, entonces aquí podemos ya comenzar a conocer un poco más a este capitán, a este joven capitán. Eh, bueno, ahí nos dice, tenía 25 años cuando fue nombrado capitán en jefe de los ejércitos nefitas. Y César, a los 25 años, yo no sé cómo era tu personalidad, pero al menos la mía era muy efusivo, quería hacer todo, era casi que avasallante, eh, imprudente muchas veces. Pero sin embargo, algo que rescato, César, de lo que acabas de leer de Moroni, es que él en el versículo 23, sabiendo de las profecías de Alma, Alma era el profeta en ese momento, Moroni le consultó, dijo al profeta, pregunta al Señor sobre cómo debemos actuar, hacia dónde debemos ir. Y es parte de este modelo, César, de lo que hablamos en la sección 98, ¿no? Todo iba dirigido y mandado por el Señor. Pero me llama mucho la atención que a pesar del ímpetu de la juventud, de la energía que pudiese demostrar Moroni, el capitán de 25 años, él era humilde en acudir al profeta, en acudir al Señor. ¿Qué te deja estos versículos del capitán Moroni, César? A veces queremos separar las cosas, ¿no? Queremos separar nuestra vida académica, política, social y espiritual como en cajones separados. Sin embargo, aquí lo que aprendemos de Moroni es que aún en medio de la guerra él estaba consultando al Señor y dejándose guiar por el profeta, aún en medio de la guerra. Y con todo y su ímpetu, que si fuera una persona mayor diríamos, bueno, podría confiar en su experiencia ya en la guerra, ¿no? Cualquiera de las razones buena para abandonar al Señor, ¿no? Si Sí, quisiera poner el pretexto, pero no, él estaba buscando la guía profética y estaba buscando, por ende, por deducción, por inferencia, mantener el espíritu con él. No era como muchos lo verían, es tiempo de guerra, uno hace lo que quiera, como quiera y como pueda, ¿no? Es más bien tiempo de guerra, necesito al Señor. así es. César, y sabes que me acuerdo de al menos, no sé si se acuerdan, cuando en su momento, en los años 2000, luego de un ataque en Estados Unidos, salen a una guerra y llaman a todos los que están en edad de servir en las milicias de Estados Unidos. Y César, en Venezuela nosotros tuvimos, yo era joven, mi papá era obispo en ese momento, tuvimos muchos misioneros que tuvieron que partir, César, a pelear en la guerra por su país porque fueron llamados. Entonces, qué difícil habrá sido para ellos, ¿no? Poder hoy estar hablando del plan de salvación y mañana estar en un batallón en las líneas de guerra. Entonces, es un sentimiento bastante difícil a pesar de la juventud, como lo acabamos de ver de Morón, igualmente ha sido para los jóvenes en generaciones pasadas o en generaciones recientes. César, algo que yo rescato también de Moroni, y es una pregunta para nuestros hermanos, ¿cuánto a veces de nuestros amigos, de los miembros de nuestros barrios, han sentido ganas de retroceder? ¿Han sentido ganas de ya no asistir más porque alguien me miró feo o me dijo esto o fue injusto conmigo? ¿Cuántas veces hemos escuchado este tipo de comentarios y en vez de consolarlos, persuadirlos a que continúen en la senda, lo que hacemos es, como hablamos al principio, ¿no? Echarle más leña al fuego y de alguna manera no vuelven, ¿no? Entonces, hay algo interesante que podemos rescatar de Moroni, y a pesar de su juventud, dice que muchos, quizás por el miedo, César, yo me imagino a esos hombres y mujeres en plena guerra, algo que los movió fue principalmente proteger a su familia, muchos estaban a punto de retroceder y huir. Y ahí Moroni tuvo que persuadir. Y algo que utilizó
fue que los movió y les habló a sus mentes y a sus corazones y les mostró el motivo por el cual estaban ahí. Les habló de sus tierras, de su libertad y el objetivo por el cual habían llegado hasta ahí. Entonces, eso me da a entender a mí, César, que la única manera de nosotros poder ayudar a estos hermanos que de alguna manera sienten ganas de tirar la toalla, de retirarse, de salir de la senda, es recordarles quiénes son, recordarles por qué hicieron convenio y recordarles cuál es su objetivo dentro del plan de salvación. ¿Qué piensas tú, César? También es, como ayudarles a ver el objetivo, ¿no? El por qué, estamos aquí, qué bendiciones estamos buscando para nuestras familias. Entonces, es natural, creo yo, nuestro instinto de supervivencia. No sé, yo podría preguntarle a todos los que están aquí conectados, ¿a quién le gustaría ir a la guerra? Y dudo que alguien diga: "Yo quiero ir porque me emociona ir a exponer mi vida", ¿no? Entonces, era natural cómo se sentían, era esperado, ¿no? De repente, hablamos al principio de cómo estaba tan formidable el ejército contrario, pues los ves que vienen equipados, armados, con experiencia en guerra y el odio para que si te capturan, pobre de ti, da Claro, cosa, ¿no? Entonces, necesitas ahí la guía, la fortaleza de alguien. A veces juzgamos a los que se van también de lo que sea, ¿no? Los juzgamos, pero tal vez en realidad lo que se necesita es palabras de aliento y de ayuda, de apoyo para ellos, de recordarles. César, entonces, según lo que acabas de decir, prácticamente que no podemos estar solos, ¿no? No podemos permanecer dentro del evangelio como lobo solitario. Así es, y luego fíjate que también nos pasa, ¿no? Eh, siempre hay como una dicotomía en que si alguien se va por falta de testimonio o se va por culpa de los demás. Y podemos, tal vez alguien que es maduro en el evangelio decir: "Bueno, me hicieron caras, me hicieron feo, me hicieron esto, aquello, y yo no me he ido. Entonces, pues, el otro se fue porque quiso". Pero, justamente no sabemos cómo está la persona viviendo, qué pruebas está pasando, y entonces ahí tenemos como que ayudar. No es que quiera justificar al que busquemos un pretexto para irnos, de que: "Ay, nunca me visitaron, ay, es que me vieron feo". No, más bien quiero aplicar este principio que viene en Doctrina y Convenios, que el que es fuerte lleve al que es más débil, porque todos tenemos nuestros momentos de fortaleza y de debilidad. Tal vez para mí ahorita sería muy fácil decir: "No, si me ven feo, pues no me voy a inactivar". Pero, ¿qué tal si esta semana me corren del trabajo, un hijo se enferma, tengo problemas con mi esposa y encima me ven feo? Ya no es lo mismo. Entonces, Claro, estoy en un momento vulnerable y entonces necesito del que está más fuerte ahorita. así es. César, han llegado algunos comentarios. ¿Me puedes ayudar con la lectura? Dice Rosa Damon: "Yo pienso también que si ya practicamos los consejos del profeta de tener el espíritu, eso nos va a ayudar a hacer cosas correctas y el Señor, cuidará también de nuestras familias". Alfonso Bracamontes: "Pasa muy seguido, aún entre nuestros propios familiares, se ofenden muy prontito ante cualquier situación que no les gusta". Mire lo ¿Okey? que nos dice Jare. Jare creo que es, voy leyendo su nombre y no me suena. Dice, sé que tiene un grupo de estudio, me gustaría entrar. ¿Con quién se habla? Espero su respuesta, gracias. Bienvenido, Jare. Bueno, estás en el momento correcto y en el lugar correcto. Este canal es simplemente un apoyo a sus estudios individuales. Así que, Jareb, te invitamos a que puedas sumergirte en las diversas transmisiones de diversos temas doctrinales en nuestro canal y podrás participar de las enseñanzas impartidas. Pero como tal, un grupo cerrado de estudio no tenemos. Somos un grupo abierto, más bien. Gracias, Jare, y saludos. Lady, mira lo que nos dice César, ¿lo puedes leer? Dice: "Así como Moroni consultó al profeta Alma, así es como debo actuar, siguiendo los consejos del profeta viviente, con todos los consejos de ustedes en la luz de la restauración. Me ha ayudado a esforzarme y seguir preparándome. Muchas gracias".
Gracias, hermana Lady. César, yo creo que esto es un mensaje solemne, el que vamos a leer ahora, y me puedo ayudar con la lectura. Agradezco a Dios que pude verlos hoy en vivo. He tenido sentimientos de alejarme de la iglesia por actitudes de otros. Con esta clase entiendo que debo seguir firme en el Evangelio de Cristo. Así es, hermana. Lo que platicábamos, yo lo que le recomendaría, hermana, si no tiene, busque una amiga dentro de la iglesia con quien pueda compartir y expresar sus sentimientos. Ojo, es bien diferente a comenzar a criticar a los demás. Por ejemplo, yo cuando, voy a poner un ejemplo, cuando estoy en una entrevista donde yo salgo muy bajoneado por lo que escuché, lo que vi en la entrevista, por mi llamamiento, luego sí me tocan así entrevistas o consejos de membresía donde, pues, hay cosas difíciles. Yo, por principio, no le puedo platicar a mi esposa ni nada de la situación, pero yo sí voy con mi esposa a decirle: "¿Sabes qué? Hoy fue un día difícil, vamos a orar juntos, me siento triste, me siento bajoneado", tal cual, ¿no? Claro, Eso necesitamos de un amigo que nos escuche, o una amiga, en su caso. Eso le va a ayudar bastante, hermano, así es. para compartir sentimientos, no para decir: "Oye, hermana, es que el obispo", no, no. Solamente aquí midamos, porque cuando comenzamos a hacer críticas, nuestra tenemos algo que se llama neuronas espejo, que nos hacen empatizar, pero también nos hacen magnificar y repetir lo del otro. Por eso es tan fácil que cuando empezamos a criticar o a echar chisme, el otro empieza a criticar y a echar chisme conmigo, porque como que nos une, ¿no? El chismecito. Pero más bien cuando nos abrimos nuestros sentimientos, hermana, eso le va a ayudar muchísimo con alguien. Sentimientos, emociones, pensamientos, compartirle sus desafíos, eso va a ser muy bueno para usted. Dice, César, tengo, y yo, sí, ella misma responde, dice, tengo fortaleza dentro de mi rama, amigas entrañables que me ayudan y fortalecen. Ahí en respuesta a tu comentario. muy César, y bien. creo que algo que el mejor consejo que le podemos dar, y creo que hablo por los dos, es que nosotros simplemente estamos compartiendo de una manera resumida algunas enseñanzas del libro de Mormón. Pero si hay algo que le va a traer fortaleza y va a fortificar su testimonio, es leer el libro de Mormón. Entonces es la invitación que le podemos extender esta noche o esta tarde, dependiendo de donde nos esté viendo. Sumérjanse en el libro de Mormón. César, vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Vamos a compartir con nuestros hermanos qué hizo este capitán de 25 años de edad que había acudido al profeta y había sostenido a estos hombres y mujeres que estaban a punto de huir. Alma 46, vamos a hablar del estandarte de la libertad. Y dice, y aconteció que cuando Moroni, que era el comandante en jefe de los ejércitos nefitas, supo de estas disensiones, se enojó con Amaliquía. Solamente entre paréntesis, vamos a colocar un contexto. Amaliquía era un hombre que estaba tratando de destruir la iglesia de Dios y con sus engaños había hecho que muchos de la iglesia se alejaran. Entonces, cuando Moroni supo de estas disensiones, dice que se enojó con Amaliquía y sucedió que rasgó su túnica. Quiero que me ayudes con eso. ¿Cómo se puede interpretar el rasgar la túnica, César, cuando terminemos? Y tomó un trozo y escribió en él, en memoria de nuestro Dios, nuestra religión y libertad, y nuestra paz, nuestras esposas y nuestros hijos. Y lo colocó en el extremo de un asta, y se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y se ciñó los lomos con su armadura, y tomó el asta, en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada, y la llamó el estandarte de la libertad, y se inclinó hasta el suelo, y rogó fervorosamente a su Dios, que las bendiciones de libertad descansaran sobre sus hermanos mientras permaneciese un grupo de cristianos para poseer la tierra. Es interesante cómo siempre sale a relucir este capítulo en la lucha y en la defensa de Moroni por su pueblo. Y hablamos mucho del estandarte de la libertad. César, pero el estandarte de la libertad estuvo acompañado de una súplica, estuvo acompañado de una oración de rodillas. Y esto a veces lo omitimos en nuestro relato
y en nuestros comentarios que a veces compartimos en las clases del Evangelio, ¿no? Entonces, este acto de rasgar la túnica no es nuevo, César, ¿no? Se ha visto en la antigüedad y a modo simplemente de contexto, ¿qué nos puedes decir? ¿Sabes algo de el acto de rasgar la túnica? ¿Qué significa? Sí, de hecho, es un simbolismo dentro del Antiguo Testamento. Rasgar la ropa es una expresión de duelo. Puede ser, por una emoción intensa, puede ser desesperación, dolor, humillación, ira o tristeza profundos. Era una manera de mostrarlo. Ojo, no es, una cuestión tan simple. Es una cuestión bastante simbólica. Tan es así que si nos ponemos a pensar, simbólicamente el Padre Celestial rasgó sus vestiduras cuando Cristo murió. El velo del templo se rasgó, Correcto. se partió en 2, simbolizando muy probablemente ese duelo, esa El- tristeza que estaba viviendo el padre por la muerte de su hijo, y al mismo tiempo simbolizando que la muerte del Salvador abría el espacio a ese lugar santísimo, para que todos pudiéramos algún día contemplar la presencia de Dios. Entonces, el rasgar las vestiduras es una expresión profunda de duelo, o de tristeza, o también de desesperación, de indignación. Por eso también cuando Cristo hacía cosas que a lo mejor a los judíos no les gustaban, rasgaban sus vestiduras, ¿no? claro. César, entonces, más allá de lo que dice el versículo 11, que dice que Moroni se enojó con Amaliquía, lo que dice el versículo 12 es que en verdad él sentía un profundo dolor por todos aquellos que se habían alejado de la iglesia a causa de Amaliquía, ¿no? Entonces, nos da a entender de que también a Moroni lo movía el amor por los suyos, ¿no? Por su pueblo y por lo que él sabía que les iba a ocurrir a todos los disidentes. Sí, César, ahora ¿hay algo? fíjate, Sí, si aún adelante. fuera si aún fuera por enojo, digo, porque tú lo manejas que fue por dolor, y yo creo también que fue así, pero puede que alguien diga: "No, pero aquí dice aquí se le ve enojado, ¿qué tal si fue por enojo?". Bueno, el enojo no es una emoción necesariamente mala, de hecho, no es mala ni buena, el enojo es una emoción, tal cual, ¿no? Entonces, lo malo es cuando manifestamos el enojo en agresión, pero aquí Moroni, si es que hubiera sido enojo y no dolor, el enojo lo manifestó en un ritual ceremonial, tal cual, de rasgar sus vestiduras, y eso manifestaba un profundo interés por sus hermanos también. Cuando yo como padre me enojo por una actitud mala de mis hijos y sé expresar ese enojo de una manera positiva, estoy convirtiendo ese enojo en una manifestación de un profundo interés por mis hijos también. Así es. César, hay algo que me llama la atención, solamente para cerrar esta parte y pasar a las siguientes dos láminas que creo que la podemos leer en conjunto o de corrido. Y dice que dentro de lo que escribió o dentro de la intención de Moroni con el estandarte de la libertad, ¿a quién colocó de primero, César? Según lo que dice el versículo, en el anterior, en el estandarte de la libertad. ¿Qué dice el versículo 12? ¿A quién colocó de primero, hermanos? A ver, si se dan cuenta en la escritura, en pantalla. Versículo 12. ¿A quién coloca Moroni de primero? Al escribir en el estandarte de la libertad. A ver, solamente con un comentario ahí quedo satisfecho. A ver si están atentos. Ya se durmió la clase. Se durmió la clase. De hecho, no vino Goyito, que era creo que el que los mantenía despiertos. Pero, a ver, César, ya que no responden nuestros amigos, ¿quién colocó Moroni de primero? Ahí está, Cristian. Ahí Ganó está, salió Cristian Cristian. Torres, Exacto, ganador. exacto, el ganador. Saludo, Cristian. Dios de primero, Dios y después el resto. Ahí están llegando. Gracias, Alfonso, Olga, Miriam, adiós, Januaria. Entonces, Dios. Y por ahí podemos ver esta personalidad de este joven de 25 años que acudió primero al profeta, pero también acudió también él en medio de este dolor por sus hermanos a Dios.
Entonces es interesante cómo podemos de alguna manera ir desglosando esta personalidad de Moroni, la humildad que tenía, el ímpetu, la valentía, pero sobre todo en todo lo que hacía, a pesar, como tú lo dijiste, de la que estaban en guerra, primero Dios. Antes de pasar a la siguiente lámina, me gustaría leer este comentario de Blanca. Dice, creo que estamos viviendo las tribulaciones de ese entonces, incluso más, y cuántos de nosotros escribimos en nuestros estandartes por nuestro Dios, libertad, nuestra religión y nuestra familia. Así es, entonces estamos viviendo, según Blanca, esas tribulaciones. César, ¿algún comentario antes de pasar a la siguiente lámina? Híjole, Carlos, yo no sé si estamos ya viviendo ese nivel de tribulaciones. Ujú, Si estuviéramos ya en el cumplimiento de las profecías, estaríamos apenas en el principio de dolores. O sea, cuando correcto, apenas llegan las contracciones de parto, ¿no? Que apenas comienzan, pero no hemos llegado al parto. Sin embargo, ahorita estamos definiendo cuál va a ser nuestra actitud. así es. César, por cuestiones de tiempo vamos a leer las dos próximas láminas de corrido. Tú me ayudas con la siguiente. Dice, Moroni Perfecto. preparó a su pueblo, Alma 48, ¿de acuerdo? Sí, Dice, había estado preparando la mente de los del pueblo para que fueran fieles al Señor su Dios. Había estado fortaleciendo los ejércitos de los nefitas y construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio. En sus fortificaciones más débiles colocó el mayor número de hombres y así fortificó y reforzó la tierra que poseían los nefitas. Se estuvo preparando para defender y preservar lo que sus enemigos llamaban la causa de los cristianos. Y era Moroni un hombre fuerte y poderoso, un hombre de un entendimiento perfecto, sí, un hombre que no se deleitaba en derramar sangre, un hombre cuya alma se regocijaba en la libertad e independencia de su país y en que sus hermanos se libraran de la servidumbre y la esclavitud. Sí, un hombre cuyo corazón se henchía de agradecimiento a su Dios por los muchos privilegios y bendiciones que otorgaba a su pueblo, un hombre que trabajaba en gran manera por el bienestar y la seguridad de su pueblo. Sí, y era un hombre firme en la fe de Cristo, y había jurado defender a su pueblo, sus derechos, su país y su religión, aun cuando tuviera que derramar su sangre. ahora entiendo por qué siempre dicen quiero ser como Moroni. César, ¿algún comentario sobre la lámina que acabas de leer, César? La anterior. Comentario rápido Sí, es, yo veo aquí varias cosas que se están haciendo ahorita, preparándonos para la guerra final. Se nos está preparando la mente para ser más fieles al Señor. El profeta nos ha llamado a que Israel prevalezca en nuestros corazones, que abandonemos nuestras guerras personales, nuestros conflictos personales y nos preparemos para enfrentar la adversidad. Y se están César, con sí, tú has dicho preparar la mente. Al principio dice que Moroni estaba preparando la mente de los del pueblo. ¿Recientemente recuerdas algo en cuanto a preparar la mente? ¿Recuerdas algo recientemente que hemos hablado recientemente en el canal o de nuestro profeta? lo cuando hicimos el análisis de conferencia, entramos ¿De qué muy habla el profeta? justamente Pensar de manera celestialmente. celestial. Entonces, dice que Moroni preparaba la mente. Te corté, César. Sigue. Y dice construyendo pequeños fuertes o sitios de refugio. No sé si insisto mucho en esto. La cantidad de templos que se están construyendo no va acorde con la cantidad de miembros que se están bautizando, Eso es pero correcto. son necesarios y curiosamente también la historia familiar se está acelerando, cumpliendo la parte del espíritu de Elías. Cuando venga la tempestad, dice el Señor que vendrá una gran plaga que asolará toda la tierra. Si mal no recuerdo, es Doctrina y Convenios 45. Se mandará a los santos a permanecer en lugares santos y no ser movidos. Entonces, se están construyendo pequeños o grandes fuertes o sitios de refugio, hermanos. Esto ya debería darnos señales, ¿no? De lo que Así viene. es. Así es. De verdad que hoy tenemos un capitán Moroni entre nosotros, que es el presidente Nelson, que está preparando nuestras mentes para lo que viene, hermano.
y me quedo también con, con las palabras de César. Durante los últimos 5 años, un poco más, se nos ha venido preparando. Y ahora, César, se nos dice reinos de gloria, cuerpos celestes, celestes, terrestres, con quién queremos vivir. O sea, más claro, César, yo creo que no se nos puede estar hablando y preparando de alguna manera. César, ahora vamos a entrar a ver el capítulo final de esta parte, de esta transmisión, y es una carta, y para poner en contexto a nuestros hermanos, Moroni estaba luchando al lado de su ejército y le pide a Paorán, el que estaba gobernando en ese momento la ciudad, y él escribe una carta. Entre los capítulos 59 y 60 pueden encontrar esta carta de Moroni. Y Moroni estaba sufriendo bajas entre su ejército, sufriendo por la falta de comida, de otros recursos, y él, al ver que no recibía una respuesta por parte del gobierno, él escribe esta carta. Yo quise colocar algunas características de la carta porque hasta este punto hemos visto al Moroni superhéroe, al Moroni que ponía en primeramente a Dios, al Moroni que buscaba al profeta, al Moroni que amaba a su pueblo. Sin embargo, ahora vamos a ver una parte humana también de Moroni. Y mire lo que dicen estas frases. Moroni se irritó contra el gobierno a causa de su indiferencia en lo concerniente a la libertad de su país. Él les dijo, tengo algo que decirles por vía de reprobación. Deseamos saber la causa de esta sumamente grande negligencia. Deseamos conocer el motivo de vuestro estado insensible. Les habéis negado vuestras provisiones. No sabemos si a lo mejor vosotros mismos sois traidores a vuestro país. ¿O suponéis que Dios os tendrá sin culpa mientras os sentáis inertes y presenciáis estas cosas? ¿Será conveniente que no luchemos más contra los lamanitas hasta que primero hayamos limpiado lo interior de nuestro vaso? Sí, la gran cabeza de nuestro gobierno. Sabéis que transgredí las leyes de Dios y sabéis que las holláis con vuestros pies. Quisieras que enviase rápidamente de vuestras provisiones y de vuestros hombres y también a Elaman. Y he aquí, si no lo hacéis así, marcharé al instante hacia vosotros. Miren este mensaje tan, César, fuerte, lleno de palabras de reprobación, pero duras. Los llama indiferentes, negligentes, insensibles, traidores, transgresores. O sea, César, qué reprimenda tan dura, qué palabras tan fuertes de Moroni. Ahora, sabemos lo que estaba viviendo, estaban en una guerra, César. Se justifica, César, estar bajo ciertas circunstancias y tratar de esta manera a nuestro prójimo. ¿Qué piensas? Yo creo que como muchas cosas podemos entender el por qué se llegó a este punto, pero yo no lo justificaría. ¿Por qué? Porque si no lo justificamos, aprendemos más. A que decimos, bueno, pero es Morón, es un profeta, se justifica, no. Si no lo justificamos, aprendemos, uno, que él no era perfecto, que era enojón, o podía llegar a ser enojón en algún punto. Y aprendo que a pesar de que él tenía un carácter fuerte, él se refrenó para no disfrutar derramar sangre inocente. Ni mucho menos sangre de los agresores, ¿me explico? Porque Sí. queda bien establecido que no le gustaba, aún a pesar, puedo decir, de su carácter. 2, puedo aprender que un hombre de Dios con tantas cualidades también está sujeto a debilidades. Y eso, esta semana he escuchado de al menos 2 personas, si no es que 3, decir: "Híjole, es que no sé si voy a alcanzar la gloria celestial". Y son personas que viven el evangelio y se esfuerzan de manera sincera y constante. Y a veces llegamos en ese perfeccionismo tóxico de, híjole, pues bueno, ojalá algún día llegue a ser, aunque sea como tal persona, para heredar la vida eterna. Les digo, hermanos, si llegáramos a ser como Moroni, seríamos enojones todavía y nos andaremos peleando sin saber. Entonces, eso nos da mucha instrucción.
El no justificarlo nos ayuda todavía a comprender más profundamente la doctrina. Sí. Ayer en el programa, a los hermanos que pudieron estar presentes, yo lo pude ver completo, la transmisión del día de ayer que participó, por cierto, Cristian, junto a Víctor y Salvador, hablaban de esto, ¿no? Hablaba de cuáles son las leyes que me permiten estar en el reino de gloria celestial, en el terrestre y en el celestial. Y creo que fue Salvador el que sacó a relucir el discurso del Elder Maxwell, que habla de los pecados de omisión, ¿no? Aquellas cosas que de alguna manera nos impiden avanzar, llegar al reino más alto, ¿no? Entonces, creo, César, que perfecto, no mato, no asesino, no cometo pecados graves, no violo la ley de castidad, perfecto. Pero la ira, este tipo de comentarios, este juicio previo que hacemos sin conocer a veces la otra parte, creo que también nos evitan lograr el reino de gloria celestial. Dice por acá Jorge, un mensaje muy fuerte, pero sabemos que se sentía respaldado por Dios. Imagínense una carta así enviada a nuestro gobierno. Eh, Sería bastante interesante. Sin embargo, yo creo que César, vamos a verlo ahorita en la próxima lámina. Yo creo que Moroni se debió haber sentido muy mal después de la respuesta. Y ahora lo vamos a saber por qué. ¿Algún comentario, César? No, pues le llegó la resaca, ahorita lo vamos a ver. Vamos entonces, César, a irnos a la siguiente lámina. Yo voy a compartir la lectura y vamos a ver las respuestas de este hombre. Hermano, y hasta este punto hemos visto 6 láminas, 7, por ahí vamos. Y en la última lámina, ahí en la última carreta, ¿verdad? Del Evangelio, como lo enseñó el Elder Wegner, aparece este hombre, Paurán. Y Paurán era el gobernador del pueblo en este momento. Y en Alma 61, Paurán le responde a Moroni y le dice, Moroni, te digo que no me regocijo por vuestras grandes aflicciones. Sí, ello contrista mi alma. Se han sublevado contra mí y también los de mi pueblo que son hombres libres. Esos que han tratado de arrebatarme el asiento judicial han detenido nuestras provisiones. Me han hecho retroceder ante ellos y he huido a la tierra de Gedeón con cuantos hombres me ha sido posible reunir. Me has censurado en tu epístola, pero no importa, no estoy enojado. Antes bien, me regocijo en la grandeza de tu corazón. Ven a mí rápidamente con unos pocos de tus hombres y deja el resto al mando de Leí y de Teancum. Moroni, me alegro de haber recibido tu epístola porque me hallaba algo inquieto concerniente a lo que deberíamos hacer. Y ahora concluyo mi epístola a mi amado hermano Moroni. Qué impresionante palabra, César, y la respuesta que da Paorán. Hermanos, sus comentarios. Yo quiero leer qué les hace sentir. Y colóquense ustedes en la posición de Moroni, después de todo lo que juzgaron a Paorán. Colóquense ustedes en los zapatos de Moroni al leer esta carta. Mencionen un sentimiento, un solo sentimiento que hubiesen tenido en ese momento si hubiesen sido Moroni. César, ¿algún comentario? Híjole, pues creo que aquí aprendemos una también de la gran paciencia de Paurán. Y se me vienen a la mente varios ejemplos de cómo aquí era un gobernante. Paurán no era un profeta, era un gobernante. Sí, Era tal cual un político, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos llegar nosotros a ser prestos para juzgar a otra persona? Porque te quedaste corto con la anterior. Moroni le dijo que se la pasaba a lo mejor cómodo porque él estaba en su asiento judicial, rodeado de seguridad y todo, ¿no? sí. Y cómo Paurán, en lugar de pelearle, le reconoce la grandeza de corazón a Moroni, su compromiso, su deseo de libertad y su deseo de defender lo correcto. ¿Cuántas veces? Y pongo un ejemplo.
¿Cuántas veces valoramos el deseo de justicia, el deseo de bondad de un ateo? ¿Cuántas veces valoramos la fe de un adventista que es fiel al sábado de reposo que él tiene? ¿Cuántas veces valoramos el amor, a lo mejor de una madre soltera por sus hijos? Si nos vamos a redes sociales, estos 3 ejemplos que mencioné están llenos de juicios sobre ellos, de ataques. Entonces, Paurán estaba viendo dentro de la agresión el valor de Moroni. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? No creo, que sea algo humanamente posible el ser perfecto sin nunca hacer cosas incorrectas. Moroni ya lo dejó bien establecido, pero también Paurán nos da una salida de: "Mira, cuando pase esto, aún tienes otra alternativa, valorar la mejor parte de quien está del otro lado". Me gustó mucho eso, César. Y siguen llegando comentarios de nuestros hermanos, gracias. Mire lo que nos dice Lady. Recibiría una cachetada con guante blanco. De verdad que sí. Ana María de Palma Ruiz dice, Paurán nos cachetea, qué humildad. Eso debemos aprender, saber ser bondadoso. Así es, Ana. Vicky dice, pesar, vergüenza, no lo sé, pero amo la manera de responder de Paurán. También era un hombre de Dios y recibe respuesta por medio de Moroni para saber qué hacer. Exactamente, inclusive reconoce la ayuda de Moroni. Dice Jacqueline Pascal, qué paciencia, leer las escrituras podemos entender que no podemos ser piedra de tropiezo a los hermanos de la iglesia. Interesante eso, lo que dice Jacqueline, porque algo que quiero rescatar, César, tomando este mensaje de Jacqueline, es mira lo que dice Paurán, dice, bueno, me han agredido a mí, se han sublevado contra mí, han tratado de quitarme todo, han retenido nuestras provisiones, me quitaron todo, incluso he huido de donde estoy. O sea, hermanos, Paurán estaba escondido con unos pocos de sus hombres. Y una de las partes, en la parte derecha de la pantalla, dice, ven a mí rápidamente. César estaba pidiendo ayuda. Ven a mí rápidamente con unos pocos de tus hombres. Ayúdame, no importa, no estoy enojado contigo, ayúdame. Y eso me trae un recuerdo, César, de el mensaje del presidente Nelson en abril de este año, y lo voy a compartir porque vale la pena recordar. Me dices cuando se vea. Ya se ve. Se necesitan pacificadores, lo recordarán muy bien. Dice, si un matrimonio de su barrio se divorcia, si un joven misionero regresa a casa antes de tiempo, o si un adolescente tiene dudas en cuanto a su testimonio, ellos no necesitan que ustedes lo juzguen. Necesitan experimentar el amor puro de Jesucristo reflejado en las palabras y acciones de ustedes. Si un amigo de las redes sociales tiene firmes opiniones políticas o sociales que profanan todo lo que ustedes creen, replicarle de manera irada y mordaz no servirá de ayuda. Edificar puentes de entendimiento requerirá mucho más de su parte, pero eso es exactamente lo que su amigo necesita. Paurán necesitaba eso, hermano. La contención aleja el espíritu en todos los casos. La contención refuerza el concepto falso de que el enfrentamiento es la manera de resolver las diferencias, pero nunca lo es. La contención es una elección. Miren esto, la contención es una elección. Ser pacificador es una elección. Ustedes tienen su albedrío para elegir la contención o la reconciliación. Los insto a elegir ser pacificadores ahora y siempre. Y yo le agregaría esa frase aplicándola a esta clase y hacer lo que hizo Paurán. Es interesante el amor que demostró Paurán de inicio a fin, César. Inclusive termina diciendo mi amado hermano Moroni, ¿no? Entonces, Paurán tomó una decisión, César. No importaban las circunstancias y por eso reafirmamos
lo que dijimos al principio, ¿no? No habían razones para que Moroni le escribiera de una manera tan fuerte a Paorán. Comentario, César. Creo que ¿te acuerdas cuando mencionábamos, Carlos, que dice las escrituras que el fuerte debe llevar al débil? Y a Sí. veces asumimos de, pues ya tengo años en el evangelio, ya tuve llamamientos, entonces soy el fuerte y no, hermanos, estamos fluctuando. Aún siendo Moronis tenemos tiempos de debilidad y desesperación. Moroni lo vivió porque no tenía provisiones, se estaba sintiendo sobrepujado por la fuerza de los lamanitas y tuvo su momento de debilidad y quien era fuerte era Paurán y lo Ujú. llevó de la mano. Entonces, si usted fue presidente de Estaca, fue 70, fue lo que quiera y tiene 50 años en la iglesia y ayudó a construir con las manos la capilla de su barrio, hermano, usted también va a tener momentos de debilidad. Y hermano, si usted se siente fuerte, no juzgue a los que estamos débiles ahorita. Tenemos que ayudarnos unos a otros. César, te voy a hacer una pregunta difícil, igual a nuestros hermanos. Si tuvieses que llevarte hoy solamente uno de los dos personajes como ejemplo de vida, ¿con cuál te quedas? ¿Con Moroni o con Paorán? Solo uno, ¿verdad? Solo uno. Igualmente a nuestros hermanos. Si se tienen que llevar uno de los ejemplos en este momento que hemos analizado, ¿con cuál se llevarían? ¿Con cuál se quedarían? ¿Con Moroni o con Paorán? Alfonso dice con Moroni por aquí. Ya comenzó a responder a nuestros hermanos. A ver, César, ¿con A mí cuál me te quedas? sirve, sí, ahorita a mí me sirve más Paurán. Mira, concuerda contigo Miriam, Paorán. Por aquí hay Tim Moroni, Marcela Beatriz, Moroni, soy fan. Jorge igualmente con Moroni, Lourdes con Paorán. Bueno, y ahí sale dividido. Raquel, mira, nos dice Paorán. Oye, Y tenías que bueno, crear una contención, Carlos. bueno, ahí podemos ver, César, inclusive con este pequeño ejercicio que quise hacer. Aquí Oscar Firman, ¿lo conoce? Sí, lo conozco muy bien. ¿Cómo estás, Mira, Oscar? eh, podemos tomar en cuenta también a los últimos de la carreta, César. A estos últimos que quizás, como tú dices, a lo mejor son los fuertes, César. Y algunos asumiendo que los que van adelante son los fuertes, y a lo mejor los fuertes son los que van de último. Con su ejemplo, callado, como los describe el Elder Wegner en su mensaje. Eh, César, antes de dar los últimos comentarios, quiero recordarles la invitación que hicimos al principio en preparación a la clase del próximo lunes, que hermanos tendremos la última clase enfocada en los niños y en El Salvador, en las Américas. Entonces, el próximo lunes vamos a hacer una actividad y es que durante toda esta semana, es decir, a partir de ahora hasta el próximo lunes, previo a esta transmisión, vamos a recibir sus comentarios en cuanto a estas respuestas que ustedes ven en pantalla. ¿Cuáles son esas cosas grandes que han declarado los niños que se mencionan en Tercer Nefi 26:14? ¿Cuáles son esas cosas grandes que han declarado sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, los hijos de sus amigos, sus alumnos de la primaria, si trabaja en la primaria? ¿Cuáles son esas cosas, esas experiencias, esos testimonios, esas cosas maravillosas que han salido de la boca de los niños que ustedes conocen? Escríbanos, hermanos, a través de la mensajería de Facebook, y en la próxima clase vamos a estar aquí compartiendo todas esas experiencias. Así que coloquen ahí Libro de Mormón y comenten la experiencia que han tenido con estos niños grandiosos. César, hay muchos comentarios, pero el tiempo ya se nos agotó, pero quiero leer. Primero quiero escucharte. Vamos a ir dando conclusión a esta transmisión. Y César, ¿qué te llevas de esta transmisión?
Bueno, una de las cosas que ahorita estaba meditando es que me llevo una respuesta que no siempre había tenido tan clara, y era esa de si nos inactivamos por falta de testimonio y responsabilidad personal o por culpa de otros. Y ahorita ya encontré ese equilibrio, ¿no? De que todos tenemos momentos de fortaleza y debilidad, y que todos en momentos de fortaleza debemos buscar a aquellos que están pasando dificultades. Esa parte, y concuerdo con Januaria, la humildad de Paurán, para mí es un reto, porque Paurán tenía la razón y tenía con qué lastimar y dañar, y no lo hizo. Así es. Lo interesante, como tú lo mencionas, César, es que Paurán estaba quizás en la misma o peor situación que Moroni, y aún así no decidió enojarse, al contrario, decidió, como alguien escribió por acá, ser un pacificador. Para finalizar, hermanos, quiero leer este comentario que me llamó mucho la atención y quiero rescatarlo. Elizabeth López nos dice: yo admiro mucho los de los pentecostales porque están dispuestos a sacrificar su tiempo, sus pecados a los testigos de Jehová por el deseo de predicar el evangelio a pesar de que no tienen la verdad. Entonces, hay, hay cosas que podemos rescatar y aprender de nuestros hermanos, indiferentemente de la religión que profesen. Y este, de verdad que es un mensaje, César, muy pacificador, y por eso lo rescato. ¿Qué piensas? Sí, tal vez yo le maquillaría un poquito más, y más bien el deseo de predicar el evangelio según la verdad que ellos tienen. Es Claro, diferente, ¿me explico? sí, Porque correcto. tienen fragmentos de verdad, los De principios la son verdad. eternos y universales. Entonces, gracias por su comentario, hermana Elizabeth. Yo estoy en mi mente pensando en el milenio, los testigos de Jehová nos van a enseñar a hacer ministración De verdad y a que hacer sí. nuestras visitas. Nos han enseñado mucha diligencia durante muchos años. César, de verdad que me agradó mucho compartir esta transmisión contigo, como siempre lo digo, y no es porque estés aquí y nuestros hermanos nos estén viendo. Disfruto mucho de estas transmisiones con nuestros hermanos, contigo. Creo que soy edificado y salgo siendo mejor persona siempre. Hoy aprendimos de dos grandes hombres desde otra perspectiva, de Morón y de Paorán. Gracias, César, gracias a todos nuestros hermanos. Los esperamos el próximo lunes y recuerden enviarnos sus mensajes con las experiencias enfocadas a los niños. Gracias, que pasen buenas tardes y buenas noches y feliz inicio de semana. Mi amigo César, nos vemos. Nos vemos, Carlos, nos vemos todos, muy buena noche.